Buenas noches, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos al conversatorio donde vamos a abordar el tema de las remesas provenientes de Estados Unidos en la economía guatemalteca a través de la migración. Para empezar, les quiero presentar a cada uno de los participantes en este conversatorio. Tenemos a nuestro compañero Giovanni Daniel Borrayo de León, al compañero Jorge Manuel Chanquín, y a nuestras compañeras Leila Angélica Cader y Yasmín Suyen. Bueno, para empezar, tenemos que saber que esta problemática de la migración es un tema muy importante, puesto que no existe se nota que no existe un desarrollo humano aquí en Guatemala. Este tema de la migración es un problema que viene o que se da en toda América Latina, pero en especial lo que vamos a abordar hoy es Guatemala, porque Guatemala es uno de los países con el índice de migración más alta en el área de Centroamérica. Esto se da por la falta de interés de brindar oportunidades laborales o incluso la misma seguridad que lleva a esta gente a migrar para pues tener un ingreso económico para su familia. Esta gente se va a otro país, en este caso Estados Unidos, donde consigue un trabajo, pues, un poco complicado, ya que no lo consiguen de forma legal. Y aquí vienen muchos problemas que más adelante mis compañeros les podrán explicar más a profundidad. Bueno, pues esta gente que migra consigue trabajo y es donde ya se da el tema de las remesas. Ellos mandan las remesas a sus familiares a Guatemala para que esta población, que es la mayoría de población, si no estoy mal, es un 48% de la población que recibe remesas, para poder tener una mejor calidad de vida, ya sea para poder adquirir sus alimentos, pagar los servicios básicos, la educación y muchos otros factores que se dan aquí en Guatemala por la falta de apoyo del Estado. Otra cosa muy importante es cómo funciona el sistema financiero para esta población migrante que llega de forma ilegal, ya que hay mucha diferencia entre los migrantes legales y los migrantes ilegales. Los migrantes ilegales no tienen un acceso a poder abrir una cuenta en Estados Unidos, una cuenta bancaria, y es donde tienen un problema para poder enviar las remesas. Bueno, como primer punto, tenemos la participación de nuestra compañera Yasmín Suyen. Ella nos va a hablar un poquito a fondo el tema del desarrollo histórico de la migración y las remesas en Guatemala. Yasmín. Gracias. Vamos a iniciar que podemos ver a la migración como una realidad de movilidad humana que se puede asociar con varios cambios estructurales en el desarrollo socioeconómico del país. Podemos iniciar que la migración comienza en el área interna, se podría decir, en el momento que varias personas del área rural se vienen al área urbana. Pero esto hace un poquito que las personas también tengan más amplia la opción de poder migrar a países internacionales. Podemos ver que hay bastante evidencia que indica que la población que migra tiene la mayor influencia, como les comentaba, a poder migrar internacionalmente, pero no todos migran como por el desarrollo. Hay varios factores que pueden influir en la migración, que puede ser a los desplazamientos forzados de la población debido a los desastres naturales, la violencia, el cambio climático, los conflictos de tierra, las crisis sociopolíticas y económicas en algunos países. Como algunos factores podemos explicar, de primero, las crisis económicas. Esas son recurrentes en casi todos los países y eso provoca que los países sean dependientes o necesiten a un país arriba para que puedan desarrollarse, y esto hace que se desarrolle pobreza y la desigualdad social. Al momento de emigrar podemos ver de que la principal es la falta de empleo y los problemas sociales. Aquí en Guatemala esa es la mayoría, según varios estudios que se han realizado. Otro es la superación y los ingresos, y la mayoría se va intentando que su ingreso pueda cubrir las necesidades básicas de la familia.
Se podría estimar que el 75% de los migrantes tienen la ilusión o pretenden regresar al país, pero ya como con un ahorro, ya trayendo algo para poder acá montar un negocio propio, pero en la mayoría de casos se ha visto que esto llega a durar o les llega a tardar más o menos de 10 a 15 años en los que ellos pueden ir y regresar. También en esto están las posibilidades de deportación o al momento de emigrar legalmente o ilegalmente, que la más peligrosa se podría decir hasta cierto punto es la ilegal, ya el paso de fronteras y todos los demás problemas que hay. También podemos ver que uno de los principales acá en Guatemala es la posibilidad de obtener un empleo, para la que el salario que paguen sea suficiente para asegurar la alimentación, la educación, y la mayoría, casi el 80% de los guatemaltecos toman la decisión de emigrar, ya que no tienen el acceso a un empleo digno que pueda cubrir lo básico acá, ¿verdad? Uno de los factores que es un poquito menor, pero es importante, es la inestabilidad política, los conflictos armados y las guerras civiles. También la presencia de gobiernos autoritarios hacen que las dictaduras militares coarten los países y las libertades sociales y las políticas de la población. Estos son como los mayores factores que se han visto a lo largo de todos estos años de por qué la gente migra y cómo eso también desarrolla las remesas que ellos comienzan a enviar acá a Guatemala. Muchas gracias, Jasmine. Pues hay algo muy importante de lo que dijo Jasmine aquí en esta intervención, que existe migración interna también. O sea, está la migración local y la migración internacional. Una de las ventajas de la migración nacional o interna es que la mano de obra se queda dentro de Guatemala. Mientras que la migración internacional, a pesar de que ayuda a la economía guatemalteca, al crecimiento del PIB, pues de este dinero no se pagan impuestos. Entonces, eso es algo muy importante que ver dentro de ese tema. Como segundo punto, tenemos a nuestro compañero Giovanni Borrayo, que él nos va a hablar acerca del sistema financiero. Giovanni, tenés la palabra. Muchas gracias, buenas noches. Pues bien, como lo dijo nuestro compañero Jean Paul, el sistema financiero, pues obviamente se vuelve demasiado amplio, tanto nacional, porque obviamente es el proceso que se lleva para recibir los pagos de manera adecuada cuando uno es un empleado y tiene patrono o cuando uno es independiente. En el caso del tema que estamos abordando, que son las remesas, definitivamente se tiene que vincular el desarrollo financiero internacional y dependiendo del lugar, país o región que se encuentran las personas que migran para buscar ese sueño, ¿verdad? No vamos a hablar del sueño americano como tal, sin embargo sabemos de que se dirigen en la mayoría de los casos a lo que es Norteamérica, ¿verdad? Tanto México como Estados Unidos. Y pues el desarrollo del sistema financiero incide positivamente sobre el impacto de las remesas en el alivio de la pobreza. Eso es abordando lo que explicó Jasmine con anterioridad, de que esto era nivelar la situación local en Guatemala de las personas del área rural, es donde más se nota y se ve dicha situación, ¿verdad? También es que las remesas pueden impactar sobre la inclusión financiera. En este sentido es de que para ellos se vuelve como una especie de sueldo. Las personas que no tienen acceso a un trabajo como tal, pues obviamente a la espera de la remesa de su familiar, pues, que en su caso la mayoría son padres de familia o son hermanos o padres enviándole a sus, o hijos enviándole a sus propios padres en Guatemala, pues eso crea como una cuestión de sueldo, ya es puntual el envío de la remesa, ¿verdad? Dependiendo de sus capacidades laborales y sus ingresos diarios en el lugar donde se encuentran efectuando su labor. También, en particular, las remesas pueden estar fuertemente asociadas a la expansión de los servicios bancarios y esto ha hecho de que los servicios locales, las entidades bancarias guatemaltecas tengan esa actividad que de hecho la tienen que tener a nivel internacional por el medio del cual ellos cuidan sus activos y tienen relación comercial con otro tipo de entidades bancarias a nivel internacional. Les vamos a hacer un ejemplo. En el año 2016, Guatemala ocupó el segundo lugar en la recepción de remesas familiares de América Latina.
mientras que en los últimos 10 años estos ingresos han representado en promedio el 10.1% del Producto Interno Bruto del país, ¿verdad? Muchas de las situaciones se dan debido a lo que mencionábamos, de que no hay un trabajo estable en Guatemala. Entonces, la necesidad de emigrar para conseguir el avance, tanto profesional, laboral e incluso una estabilidad económica de término medio, lo podemos mencionar, es esa situación, buscar el crecimiento de la persona y aprovechando el apoyo a su familia, ¿verdad? Como dato interesante, les voy a mencionar más bien lo que tiene que prever cada persona cada vez que va a realizar una remesa en el sistema financiero. Y es que tiene que darse cuenta a qué entidad se va a abocar para realizar esta transacción, ¿verdad? Y es, por ejemplo, que tiene que tomar en cuenta que hay comisiones por envío, eso debita un poco del mismo activo que va a mandar. También hay un tipo de cambio que es muy relevante a nivel Guatemala contra el dólar norteamericano, ¿verdad? La tasa de cambio normalmente se ha inflado en los últimos 33 años y ha llegado a un cambio de $1 por 7.88 quetzales, ¿verdad? También el tiempo de envío, muchas entidades bancarias puede ser inmediato si la persona tiene acceso a tener una cuenta bancaria, tanto monetaria o de ahorro en la entidad nacional, y pues ahí es inmediato, si no tiene que esperar un lapso de tiempo de 3 a 5 días hábiles para poder realizar la transacción. El límite del monto lo pone la entidad bancaria. Ellos tienen la opción de un límite diario de 15,000 quetzales, pero por el lavado de dinero y todas las formulaciones que ha creado la Superintendencia de Bancos, lo ha limitado a un envío mensual. No se pueden hacer tantas transacciones, ya que entraría en una situación sospechosa en los activos de lavado, ¿verdad? Aparte, también les voy a hacer mención de lo que es que las remesas en Guatemala benefician en mayor medida a la población femenina. Y es que el 69% de las personas que individualmente reciben esas remesas son mujeres. Y ellas, el 55% de estas mujeres también son personas que viven en sus hogares, que no tienen un trabajo fijo, que no son independientes o emprendedoras como se ha dado actualmente, y no tienen la posibilidad de crear sus activos o generar activos más bien. Y los hogares encabezados por mujeres suelen recibir un volumen de remesas del 30% mayor que los hogares encabezados por hombres. Todo esto que se ha dado con el sistema financiero internacional y nacional llevó a la creación de una situación que se llama el sistema de interconexión de pagos regionales. Y este sistema es por el medio del cual los clientes de las entidades bancarias podrán realizar y recibir sus transferencias electrónicas o de fondos regionales con la moneda del dólar norteamericano hacia la región centroamericana y el Caribe. Eso sería todo, compañeros. Para poderles adentrar un poquito más en esto, pues los dejo con la palabra siempre de Jean-Paul Debou. Muchas gracias. Gracias, Giovanni, por tu participación. Pues vemos que cómo funciona el sistema financiero es muy interesante ver esto, ¿verdad? Para la gente que está en el tema de migración y todo, pues tenga más conocimiento sobre esto. Bueno, como penúltimo punto, tenemos la participación de Jorge Manuel Chanquín, quien él nos va a hablar sobre los factores de la migración, tanto como sus conflictos, su crisis sociopolítica y económica. Tenés la palabra, Jorge. Gracias, Jean-Paul. Ya mencionando todo lo que comentaban mis compañeros acá, pues para resumir, ¿verdad? Este tema de la migración, tenemos que considerar de que hay muchas causas que pueden explicar, valga la redundancia, la migración. Desde cuestiones de seguridad y demográficas hasta violaciones de los derechos humanos, pobreza o incluso también el cambio climático, ¿verdad? Que es lo que también ahora afecta
a este fenómeno de la migración. Para dar dos conceptos y entender este término migración, se divide en dos factores. Los científicos lo dividen en dos factores. Los factores que son de empuje, que esto básicamente son las razones por las cuales las personas abandonan un país, y el otro término que llaman estos científicos son los factores de atracción, ¿verdad? Que son la razón por la que se mudan a un país en particular estas personas. Entonces, dentro de estos dos términos hay tres factores principales de empuje y atracción. Entonces, si empezamos con el factor sociopolítico, podemos empezar con lo que es la persecución étnica, la religiosa, racial, política cultural. Entonces, esto empuja a las personas a abandonar su país. Un factor importante es, por ejemplo, la guerra o la amenaza de conflicto y la persecución del gobierno. Los que huyen de conflictos armados, que es debido a que pues tienen esas violaciones de derechos humanos, ¿verdad? Y esas persecuciones como lo vemos acá, ¿verdad? Con las personas. En los últimos años, pues la gente por ejemplo, si nos vamos a enfocar, ¿verdad? A la América Latina, ha huido principalmente por la economía, ¿verdad? Las personas centroamericanas. Hay otro factor también que impacta acá, y es el factor demográfico y el económico, como lo decía Jean Paul. El cambio demográfico determina cómo se desplazan y migran las personas. Una población en crecimiento o una población en disminución, ¿verdad? Como lo tenemos acá en los departamentos de Guatemala. Vemos que los jóvenes o que las personas, ¿verdad? Hay una disminución de población. Y lo vemos viceversa en las grandes ciudades de Estados Unidos, que empiezan a tener una sobrepoblación, y es a causa de esto, ¿verdad? De que en esas grandes ciudades se centra bastante lo que es el trabajo, la economía y estas oportunidades de empleo en estos países de origen. Entonces, para ir terminando, ¿verdad? Tenemos acá de que esta migración es un fenómeno que incluso puede afectar al medio ambiente. Siempre ha sido un motor, ¿verdad? Que empuja también a las personas a que se vayan de sus pueblos, y debido a, por ejemplo, desastres naturales como inundaciones, huracanes, terremotos, ¿verdad? Y estos son los temas que yo tengo que decir acá acerca de las causas de la migración. Gracias, compañeros. Gracias, Jorge. Bueno, como último punto del tema que estamos abordando de las remesas provenientes de Estados Unidos y pues cómo afecta a la economía guatemalteca y la problemática de la migración, tenemos a nuestra compañera Leila Kader, quien ella nos va a hablar más a fondo sobre el desarrollo humano, su economía, cómo se benefician, qué causas hay a través de este fenómeno de que es la migración y pues por ende las remesas. Leila, tenés la palabra. Gracias, Paul. Como ya todos mis compañeros hablaron de las consecuencias y de los temas del por qué se causa la migración y cómo se afecta en la economía del país, para concluir el tema de lo que hemos estado hablando, las principales causas de por qué las personas migran de su país y van hacia otros países como lo es Estados Unidos. Esto se debe al desempleo que existe en el país de origen. Hablando de Guatemala, el desempleo que existe, la pobreza que esta crea y la desesperación que esta crea en las personas, por lo cual, en cuanto a desarrollo humano, se puede decir que la migración ayuda a las familias que quedan
en el país de origen, en este caso sería Guatemala, ayudan a sobrevivir, a sobrevivir el tiempo necesario y en lo que la persona está en el otro país, por lo que las personas envían las remesas y, como dijeron los compañeros, eso crea un desbalance económico en el país de origen, de donde salió la persona, ya que las personas que están recibiendo esas remesas, como dijo Giovanni, creo que fue, las personas que están recibiendo esas remesas pues no están en el área laboral, y generalmente las personas que viajan a otros países, principalmente a Estados Unidos, en el caso de Guatemala, son personas mayormente jóvenes, y esto hace o crea como consecuencia que si las personas jóvenes se van, el país de origen, Guatemala en este caso, quedaría sin manos de obra joven que se puede utilizar en el campo laboral, y por ende hay menos recepción, como ya dijeron mis compañeros, de tasas fiscales, y hay menos recepción de impuestos, por lo cual crea un desbalance económico en el Estado. También otra consecuencia que se crea a partir de la migración es mayores problemas familiares debido a la desintegración familiar, ya que, como indicaron mis compañeros también, muchas de las personas migrantes, en su mayoría son jóvenes, y en su mayoría son hombres, que viajan a Estados Unidos para conseguir una mayor oportunidad laboral, para poder mantener a su familia, a veces a sus padres, a veces a su esposa, a sus hijos. Entonces esto crea una desintegración familiar más grande, y a su vez la desintegración familiar logra crear violencia, y porque los hijos se sienten abandonados por los padres, la mamá no sabe qué hacer ante esa situación, ella también se siente sola. Entonces, ¿qué hacen? La mayoría de jóvenes salen y se involucran con pandillas o gente que no tendrían que involucrarse, y eso crea mayor violencia, y por ende se crea un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Y en cuanto al país de destino, en este caso Estados Unidos, del que hemos estado hablando, pues se crea un mayor aumento de competencia laboral, ya que entre mayor población hay más competencia laboral en ese país. Además también las personas que viajan en su mayoría son, como dijeron mis compañeros, de departamentos o personas demasiado de escasos recursos, y generalmente se les suele discriminar y explotar en los diferentes puestos de trabajo que se les dan. Esa sería mi conclusión en cuanto a factores de desarrollo humano. Gracias, Leila, por tu participación. Tuve un problemita ahí con el internet, entonces me quedé trabado. Bueno, pues entonces ya para finalizar este conversatorio, queremos agradecerle la oportunidad a la licenciada María Elena Izquierdo. Pues es una experiencia diferente a la que hemos tenido en otros cursos, ¿verdad? Poder hacer un conversatorio. Esperamos que sea de su agrado y de su ayuda este tema, para quien lo quiera abordar más ampliamente, pues que le podamos ayudar en esto. Y a mis compañeros que participaron, pues muchas gracias y pasen feliz noche. Feliz noche. Eso es todo, amigos.